Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor les bendiga a mis hermanos y oyentes. Reciban un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Agradecidos estamos para alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Qué privilegio tan grande es. Vamos a comenzar este servicio leyendo nuestras Biblias en el Salmo 30. Salmo 30. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé, y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, y me diste vida, para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento sea su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Señor bendiga su palabra. Incline su cabeza y vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, agradecidos estamos, Señor, porque por tus bondades y por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, estábamos enfermos, Señor, y tú nos sanaste, Señor. Tú eres nuestro ayudador, Señor. Tú eres nuestro sustentador, tú eres nuestro todo, Señor. Señor, a pesar de las luchas y de las pruebas, Señor, y de todas estas cosas, Señor, estamos de pie por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que si algún enfermo, Señor, que reciba sanidad, Padre Celestial. Si alguno, Señor, con problemas, Padre Celestial, te pido que tú lo ayudes, Señor. Ayúdalo, Padre Celestial. Y te pido, Señor, cuando yo vaya a entonar este cántico, Señor, te pido, Señor, que este cántico sea para ti, Señor. Este cántico es para ti, Padre Celestial, porque tú eres digno de toda gloria, honra y poder, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Vamos a nuestros signarios. En la página 70, el himno 136. Mi culpa él llevó. Cansado este se vine al Salvador, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, y eterna dicha hay en su amor, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré. Señor, gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. A Él feliz se debo mi canción, mi culpa
culpa él llevó, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa llevará, perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa llevará, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través del Tabernáculo Ebenecer, la señal del Tabernáculo Ebenecer. Reciban la bienvenida a este servicio en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esperando que el Espíritu Santo en esta hora, una vez más, ministre su palabra a su pueblo, haciendo oír su voz en medio de su pueblo, y que su pueblo pueda desarrollar esa percepción profética. Escuchen muy bien lo que estoy diciendo en esta hora. El pueblo está llamado a ejercitar su percepción profética. En cada predicación que usted escucha, ya sea en este púlpito o en cualquier lugar en donde usted se congregue, debemos ejercitar la percepción profética. ¿Qué significa eso, hermano? Debemos identificar la voz del Espíritu Santo en cada predicación. Lo voy a repetir. Debemos ejercitar la percepción profética, lo cual es identificar la voz del Espíritu Santo en cada predicación. Y eso significa, es el equivalente a identificar la palabra, la voz de la palabra revelada que corre en armonía desde Génesis hasta Apocalipsis. La voz de Dios no contradice la palabra. La percepción profética identifica a Dios porque apunta a la palabra y siempre pegará en el blanco. Ojo, no, el Espíritu no dirá algo fuera de contexto o de algo que es para otra época. No, el Espíritu Santo no hará eso. El Espíritu Santo siempre revelará lo que el pueblo necesita para la hora. No lo que no va a predicar, como decía el hermano Branham, y dando una ilustración para que puedan entenderme.
Él no va a traer un mensaje de vamos a construir un arca, vamos a buscar madera porque va a venir un diluvio. No, ese fue el mensaje para Noé. Escuchen bien. Noé tenía percepción profética y él identificó la voz de la palabra. Para identificar la voz de Dios necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo nos va a guiar siempre a la palabra. Nunca nos va a guiar ni va a revelar algo que es contrario a las Sagradas Escrituras. Entiendan que cuando el Espíritu Santo, cuando un ángel del Señor revela, no está revelando algo que está fuera de la palabra. Está revelando algo que está en la palabra. Es imposible que una revelación dada por Dios no esté fundamentada en la Biblia. Usted dirá, hermano, pero es que Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Lo que Él no puede hacer, hay unas cosas que Dios no puede hacer. No se confunda. La cosa no es como usted la ilustra o como usted quiere ilustrarlo. Hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. No. Dios no puede contradecir su propia palabra. Dios no revela una cosa aquí y otra cosa aquí con otro hombre. No. El Espíritu Santo revela la palabra aquí y revela la palabra aquí. Si un cristiano está en la China, si un cristiano está en África, si un cristiano está en América, si tienen el Espíritu Santo en su corazón, la revelación que va a recibir el cristiano en China es la misma revelación que va a recibir un cristiano en África y en América y en Europa. ¿Por qué? Eso lo sabe usted muy bien si usted es un creyente de este mensaje. No hay dos Espíritus Santos. No lo hay. Entienda eso. A mí el Señor me dirige de esta manera. ¿De qué manera piensa usted que lo está dirigiendo el Señor? ¿A contradecir la palabra? ¿A contradecir la revelación de Dios? No. Dios no. El reino de Dios no está dividido. No puede el reino de Dios combatir al reino de Dios. ¿Acaso hay una escritura que respalda eso? ¿Que el reino de Dios combata al reino de Dios? No. Si usted, quien me escucha en esta hora, se congrega en una iglesia que reclama y dice creer toda la palabra revelada por Dios, entonces usted está llamado a no combatir a otra iglesia que también cree la palabra. Usted va a ser juzgado en base a la palabra. Usted va a ser confrontado en base a las Sagradas Escrituras. No es lo que usted pudiera decir, sino que lo que usted diga debe estar respaldado por la palabra. Y la misma palabra va a juzgar sus acciones, va a juzgar sus palabras, va a juzgar sus actitudes, va a juzgar todo lo que usted haga y dice que es para Dios. Porque Dios no recibe un sacrificio que sea fuera de su voluntad. Dios no recibe una oración que esté fuera de su voluntad. Dios corre en armonía con su voluntad. Su voluntad agradable y perfecta siempre es la palabra. Porque cuando el Señor muestra algo, cuando el Señor revela algo, es para nuestro bien.
es para nuestro beneficio espiritual, es para que el Señor Jesús reciba la gloria, la honra y la alabanza. El Espíritu Santo no se va a mover en un pozo de aguas negras, en un pozo de intriga, en un pozo de política. No, el Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo busca la armonía entre el hombre y Dios. Busca glorificar a Dios en el hombre. Que ese hombre o esa mujer se paren donde quiera que esté, con manos limpias, sin ira ni contienda. El Espíritu Santo va siempre a procurar llevar a un hombre y a una mujer, no importa el lugar donde viva, a que obedezca toda la palabra. Aquí no valen culturas nacionales. Bueno, en mi país se acostumbra a esto. No. Si usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted está llamado a obedecer la palabra, no importa el lugar en la tierra en donde usted viva o la cultura en donde usted viva. No condicione su obediencia a la palabra por la cultura o el país en donde vive. No. Debe ser cuidadoso. Sus costumbres locales o nacionales o regionales o familiares deben ser filtrados en base a la palabra del Señor. No pueden contradecir la revelación de Dios. No pueden contradecir la palabra. Porque cuando recibimos el Espíritu Santo, ya nosotros no estamos llamados a comportarnos de acuerdo a los pueblos de donde Dios nos sacó, sino que estamos llamados a comportarnos como ciudadanos del reino de Dios, que es el Espíritu Santo reinando en medio de su pueblo y haciendo la obra en medio de su pueblo a través de esos hombres y mujeres que ahora, después que servían al mundo y su pecado, ahora les sirven a Cristo y obedecen su palabra. Antes se regían o nos regíamos por la ley del pecado, pero ahora el Espíritu Santo que está en nuestros corazones nos lleva a obedecer la palabra. Otra cosa que no puede hacer el Espíritu Santo es odiar. El Espíritu Santo no guarda rencor. Eso no es la naturaleza de Dios. El Espíritu Santo no es rencoroso. El Espíritu Santo no obra con rencor. No. Si usted ha obrado así de esa manera, examínese de qué espíritu es usted. ¿Qué espíritu lo está guiando a usted? El Espíritu Santo no puede guardar raíz de amargura. No. Si usted tiene el bautismo del Espíritu Santo, no debe guardar eso en su corazón. No debe hacerlo, porque ¿cómo puede salir de una fuente agua dulce y amarga a la vez? No puede. Si usted es una cristiana y el enemigo le está envolviendo para hacer que en su corazón usted guarde raíz de amargura en contra de algún hermano o hermana, arrepiéntase ahorita mismo, pídale perdón al Señor y reconcíliese con su hermana. O usted, hermano, que el diablo lo está rondando en su mente, porque ese es el campo de batalla, para que usted hable mal de su hermano y guarde raíz de amargura en contra de su hermano. Arrepiéntase si le ha estado, ojo,
si le ha estado dando lugar a esos pensamientos, pídale perdón al Señor y reconcíliese con su hermano. Eso, el Espíritu Santo no puede guardar raíz de amargura ni rencor. No. Por eso el Espíritu Santo siempre va a obrar en armonía a la palabra. El Espíritu Santo no obra contrario a la palabra. Si nosotros nos rendimos, si nosotros somos sinceros, si nosotros realmente en la presencia del Señor, porque a Dios no lo podemos engañar. Dios sabe por qué usted actúa de cierta manera. Si usted, quien me escucha en esta hora, actúa de cierta manera, comportándose con un corazón rencoroso y lleno de contienda y de amargura contra su hermano, entonces es la hora para que usted arregle eso, porque al hacer eso usted está contristando, si es que tiene el Espíritu Santo. Si tiene el Espíritu Santo, definitivamente para sentir lo que usted está sintiendo, usted lo está contristando, porque no pueden correr los dos al mismo tiempo. Entienda eso. Por eso, la percepción profética nos ayuda a identificar a Dios. Qué importante es eso. Qué importante es para el pueblo del Señor tener revelación de la palabra, revelación del Espíritu en la palabra. Porque el diablo también revela mentiras, pero Dios revela la verdad. Y la verdad siempre será la palabra, la Biblia. Esa es la razón por la cual nosotros podemos tomar un folleto del hermano Branham, y esto quiero que lo escuchen muy atentamente. Por eso nosotros podemos tomar un folleto o escuchar una cinta conforme a como a usted se le haga más fácil, escuchar una cinta o leer un folleto del hermano Branham y leerlo e identificar la palabra. ¿Por qué? Porque el hermano Branham procuraba siempre hacer la voluntad de Dios. Él era un hombre temeroso de Dios y un hombre que quería siempre hablar lo correcto. Pero la percepción profética también nos ayuda a identificar las partes en las predicaciones del hermano Branham que él después corrigió. Porque el hermano Branham era una persona como usted y como yo, que Dios lo iba enseñando. Hay cosas que él quedaron plasmadas en los folletos, y la posterior revelación del Espíritu Santo sobre ese mismo tema, él mismo lo decía: yo estaba equivocado porque yo había dicho esto. Imagínense, el hermano Branham en un mensaje dijo: el caballo blanco es la iglesia primitiva. Pero cuando vino la revelación de Apocalipsis en la predicación profética de los sellos, él dijo: yo había dicho que era la iglesia primitiva, el caballo blanco en el sello, en el primer sello, pero resulta que no lo es. No era la iglesia primitiva, era el espíritu anticristo. Hermano, hay un gran contraste. Ahora, ¿qué nos ayuda a nosotros a identificar a Dios? Lo que es conforme a la palabra. Porque el hermano Branham era un hombre preocupado
temeroso de Dios por siempre hablar la verdad. Yo doy gracias al Señor cuando yo veo a un hombre que en algún momento creyó erradamente y dice, yo estaba equivocado. Ese hombre es humilde. O esa mujer que en algún momento creyó algo, esa persona ahora dice, yo antes creía erradamente, pero cuando vino el Señor y me reveló su palabra, ahora yo lo veo. Y eso es el Espíritu Santo revelando su palabra al hombre y a la mujer, dando percepción profética, identificando la revelación de Dios en la palabra. Por eso, usted que dice y reclama ser un creyente del mensaje de la hora, se dan cuenta la importancia de recibir el bautismo del Espíritu Santo para usted poder leer este mensaje con la interpretación de Dios. ¿Sí? Con la interpretación de Dios. Porque existen muchas líneas que dicen que es sacada del mensaje de la hora. Pero ¿qué pasa? Muchas de ellas no fue el Espíritu Santo quien reveló eso. Entiendas ese punto. Es importante que usted, hermano, hermana, que cree este mensaje, para usted poder entender con revelación al Espíritu Santo y tener una experiencia con Dios al escuchar su voz e identificar a Dios hablándole en su iglesia, necesita revelación constante, como un río, como un manantial que fluye, no como un manantial pintado. No, la revelación no es un manantial pintado, es un manantial real que constantemente fluye revelación de Dios. Que cuando leemos la Biblia, Dios nos da el entendimiento. Cuando leemos u oímos un mensaje del hermano Branham, entendemos el significado y la interpretación por la palabra. Hay líneas que enseñan, yo solo confío en el hermano Branham y no confío en los demás ministerios, porque el hermano Branham solo predicó la palabra. Yo le digo a usted, hermano o hermana que cree así, que usted no ha tenido una experiencia con la revelación del Espíritu. Usted con sus palabras declara que le cree al hombre. ¿Se dan cuenta? Usted dice que le cree al hombre. Pero un momento, ¿acaso la palabra no se recibe por revelación del Espíritu? ¿Se dan cuenta? Al usted creer de esa manera, le cierra la puerta al Espíritu Santo. No va a poder identificar a Dios hablando a través de un instrumento. Yo he escuchado expresiones, escuchen muy atentamente lo que voy a decir. Si yo no lo leo en un mensaje del profeta, yo no lo creo. Eso me suena a nuestros preciosos hermanos denominacionales cuando dicen, si yo no leo William Branham en la Biblia, yo no lo creo. ¿Es que acaso no identifica la revelación de la palabra confirmando la armonía de Dios? Es una experiencia. Escuchen, es una experiencia. Usted debe tener una experiencia con la revelación del Espíritu, una fuente constante de revelación, porque es la única manera que usted tendrá
para identificar a Dios en su palabra, identificar a Dios en el mensaje. Usted necesita verlo. Usted no puede basar su experiencia con Cristo en una revelación de segunda mano. No lo haga. No reciba a Dios basado en una revelación de segunda mano. Si usted dice, yo lo creo porque lo dice el hermano Branham, tendría serias dudas que usted haya recibido revelación de Dios. Pero si usted me dice, el Espíritu Santo me ha revelado que lo que enseñó el hermano Branham es la palabra, yo digo amén. Porque usted está hablando el mismo idioma que yo. Usted estará en la capacidad, hombre o mujer, de ver a Dios. ¿Se acuerdan la expresión que se dijo la semana pasada con relación a cómo el hermano Branham había sacado un mensaje, una predicación de la palabra, del lema de un, lo voy a decir para dramatizarlo, sacado de una sucia caja de cigarrillos cancerígenos, hermano. Pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo en el profeta le señaló esa expresión, ese lema, e identificó una inspiración divina allí. Y por eso hoy en día entendemos cuando el Espíritu quiso enseñarnos con relación a ese lema de cigarrillos, el filtro de un hombre que piensa. Él vio la palabra y tomó el concepto del lema y enseñó un mensaje muy bíblico. Te dirá, hermano, hasta ahí debemos llegar nosotros. Sí, hasta ahí debemos llegar nosotros. Debemos oír a Dios porque es lo único que nos va a ayudar cuando venga el diablo en nuestro medio a querer engañarnos. Cuando el diablo trate de engañarnos, nosotros ya sabemos y conocemos la voz de Dios, pero también identificamos la voz del diablo. Rechazamos al diablo y recibimos todo lo que venga de Dios. ¿Se dan cuenta que lo que se les está hablando en esta hora es madurez espiritual? Si usted me dice que solo le cree al hermano Branham porque es el hermano Branham, yo eso se lo acepto a un niño, pero no a un adulto en Cristo Jesús. No a un adulto que ya sabe identificar lo bueno de lo malo. Porque van a venir muchos en el nombre de Cristo. Van a venir muchos en el nombre de la palabra. Van a venir muchos en el nombre del mensaje de la hora, con un folleto del hermano Branham en su mano. ¿Y cómo vamos a saber, hermano, cuál es Dios y cuál no es Dios? Si la luz de Dios, el Espíritu Santo, está en tu corazón, va a alumbrar cuando se escuchen unos pasos venir. Y la luz va a alumbrar y va a decir, es esta persona. En lo espiritual, vamos a identificar a Dios y lo vamos a discernir cuando Él venga velado. ¿Se dan cuenta? Él va a venir y nos va a hablar a nosotros. Y la luz lo va a identificar a Dios, pero también va a identificar al diablo. El pueblo que tenga esa capacidad, dice el hermano Branham, de identificar los dos espíritus en la estructura de la iglesia, será un ejército invencible, hermano. ¿Se dan cuenta?
Y para fundamentar lo que se ha de hablar en esta hora, les invito a que abran sus Biblias en, ya les digo, Juan el capítulo 5, hermano. Juan el capítulo 5. Vamos a leerlo desde el versículo 30. Vamos a leer varios versículos. Juan el capítulo 5 desde el versículo 30. Para fundamentar lo que se ha de hablar en esta hora. Porque todavía seguimos en el tema de por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo. Y es porque no han ejercitado la percepción profética, o sea, la revelación para identificar a Dios y para identificar al diablo. No lo han ejercitado. Muchos creyentes se mueven de una manera natural, sin discernimiento del Espíritu, basado en revelaciones de segunda mano. Hermano, ese ha sido un gran mal. Fue un gran mal en los días del Señor Jesús, siendo Dios hecho carne. Hoy en día es igual. Y esa es la razón por la cual muchos no han sido llenos con el sagrado Espíritu Santo, porque ante el reto de la hora, su percepción del Evangelio es natural, es en muchos casos social y en muchos casos muy conformista, muy a su estilo, a mi manera, un evangelio personal. Escuchen y que el Señor nos ayude a fundamentar. Recuerden el por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo. Fíjense, Juan el capítulo 5, versículo 30, leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No puedo yo de mí mismo hacer nada, dice el Señor Jesús. Como oigo revelación, juzgo, hermano, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Hermano, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero, porque se le está dando la gloria al Señor, porque Dios siempre va a vindicar la verdad. Él les da un ejemplo para que se den cuenta. Escuchen, vosotros enviasteis a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. Era un hombre enviado de Dios. Pero yo no tomo el testimonio de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos por revelación. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? ¿Su generación identificó a Dios en Juan el Bautista? No, antes lo rechazaron y le cortaron la cabeza. Él, Juan el Bautista, era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis recrearos por un poco a su luz, a su revelación. Mas yo, dice el Señor, tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me haya enviado. Y el que me envió, el Padre, Él ha dado
testimonio de mí. Ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. Hermano, qué reproche del Señor Jesús a esa generación religiosa, de esa generación que decía que creía el mensaje de Moisés, el profeta de Dios. No conocían a Dios ni sabían cómo era su rostro. Hermano, ¿qué significa esa expresión? Ni habéis visto su parecer. Ellos no buscaban el rostro del Señor, que significa que ellos no experimentaban la voluntad perfecta de Dios en las cosas que hacían. ¿Se dan cuenta? Esa generación no identificaba, no buscaba la presencia, el rostro del Señor. Señor, ¿es esta tu voluntad? Para que el Señor les dijera o sí o no. Hermano, mejor sigo leyendo. Ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque al que Él envió, escuchen, al que Él envió Dios, a este vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Recuerden, Cristo es la palabra y la revelación siempre va a apuntar a la palabra. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, hermano. ¿Se dan cuenta lo que hace la incredulidad? Impide que reciban el Espíritu Santo. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Qué significa eso? Que no obedecían la palabra. No había un celo, un deseo por obedecer la voz de Dios, por obedecer a Cristo y su palabra. Yo he venido en nombre de mi Padre con la revelación de Dios y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a aquel recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues tomáis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que de solo Dios viene? No penséis que yo os tengo de acusar delante del Padre. Es una acusación. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais en mí. Porque de mí, dijo el Señor Jesús, escribió él, Moisés. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Que el Señor nos ayude. Inclinemos todos nuestras cabezas para orar y pongámonos en las manos del Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por la revelación que tú has prometido dar a tus hijos que desean hacer tu voluntad. Gracias te damos, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, que quieren experimentar la guianza de tu Espíritu y que quieren recibir el Espíritu Santo. Pero hay algunos que por la maldad del tiempo viviente en que estamos ahora, el amor, la obediencia, el deseo de hacer tu voluntad se ha resfriado. Muchos no quieren hacer tu voluntad. Muchos no quieren honrarte. Muchos no quieren cotejar su vida y sus enseñanzas con la revelación de su palabra, Señor, sino que quieren antes hacer las cosas a su manera de pensar o como alguien se los dijo. Señor, que en esta hora el velo de pecado, de incredulidad, caiga
y que la revelación llegue abundante en los corazones. Gracias por tu pueblo sincero que tiene hambre y sed de ti. Que en esta hora tú reveles tu voluntad y en amor cada corazón pueda entender tu plan y propósito. Señor, que la revelación nos lleve a reclamar las promesas de la palabra, promesas de sanidad, promesas de salvación, promesa del Espíritu Santo. Señor, que en esta hora esa atmósfera de fe que cada uno de nosotros estamos creando al hablar de tu palabra y al oír de tu palabra, nos ayude a alcanzar lo que tú has prometido en la palabra. Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza, y una vez más ponemos este servicio especial en tus manos para la gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Repito lo que se habló. ¿Por qué algunos no han recibido el bautismo del Espíritu Santo? Es porque no han ejercitado la percepción profética. No han ejercitado la revelación del Espíritu para identificar a Dios en la escena. Antes sus fundamentos son humanos. Antes sus razonamientos son naturales. Tienen percepción natural basado en lo que alguien dijo y no lo que Dios reveló. Y al usted basar su vida espiritual en enseñanzas naturales y no en la revelación del Espíritu Santo, aunque sea verdad la enseñanza natural que usted recibe, corre un riesgo muy grande. ¿Y cuál riesgo, hermano? De no identificar la voz de Dios hoy. Es lo que el Señor Jesús le está reclamando a Israel. El Señor Jesús, la promesa de más de 3,000 años, la promesa que Dios a través de sus siervos, los profetas y aún mucho antes, yo diría 4,000 años, Dios hablando, Dios inspirando, viene nuestro Redentor. Fue llamado de diversas maneras en el Antiguo Testamento. El ministerio del Señor Jesús fue claramente identificado en las Escrituras. Cada obra que Él realizó aquí en la tierra fue profetizado que tenía que hacerlo. Escuchen, cada obra que hizo el Señor Jesús fue profetizado que tenía que hacerlo. En cada generación Dios añadía más revelación con relación al Mesías. Venía un profeta y hablaba. Venía otro profeta y hablaba bajo inspiración. Y todo eso, las generaciones que iban avanzando, cada una tenía mayor conocimiento de lo que el ministerio del Mesías tenía que hacer. Tanto así que cuando él nació, los escribas le dijeron a Herodes correctamente, escuchen, hasta en dónde tenía que nacer el Mesías, en Belén. ¿Se equivocaron? No. El amplio conocimiento de la revelación que Dios había estado plasmando a través de los siglos, ya identificaban desde el nacimiento hasta su muerte. Pero ¿qué pasó? Cuando el Señor Jesús vino a la escena, no vino contradiciendo su palabra. Bueno, yo soy Dios y yo hago lo que yo quiera. No, el Señor no vino a contradecir la palabra. Vino a cumplir cada escritura. Antes dijo, ¿quién me redarguye de no haber cumplido lo que estaba escrito de mí? ¿Quién me redarguye de pecado?
yo lo he cumplido todo. ¿Qué falta? Hermano, todo lo que había sido escrito de él tenía que cumplirse. Y delante de Israel, el Señor Jesús, en cada palabra, en cada acción, en cada predicación, cada día cumplía esa escritura. Cientos de escrituras se cumplían cada día en el ministerio del Señor Jesús. Ahora, Israel tenía la ley. Israel tenía los profetas. El plano estaba claro. Ojo, el plano estaba muy clarito. El plano estaba diseñado a través de los siglos y apuntaba a un solo lugar, y era al Señor Jesús. Israel no debió haberse perdido. El plano estaba muy claro. Pero ¿qué pasó? Cuando vino el Señor, el pueblo que tenía la revelación escrita, la ley y los profetas, fallaron en discernir al Señor Jesús. No lo reconocieron. No identificaron la palabra en el Señor Jesús. Ojo, y ellos reclamaban ser creyentes. Ellos no decían que eran unos incrédulos paganos. No, ellos reclamaban, eran el pueblo más religioso del mundo, Israel, el cual, como dijo el mismo Señor, colaban el mosquito y se tragaban el camello. Hermano, imagínense, para colar un mosquito se requiere mucha paciencia, y eso lo hacía Israel con mucha religiosidad. Todo lo que leían en lo que tenía que ver con la ley, lo hacían. Pero fallaron en la revelación de esa ley. Ellos condenaron al Señor Jesús porque sanaba en sábado. Pero si ellos hubieran tenido percepción profética, revelación del Espíritu Santo en la palabra, hubieran visto que cuando el Señor les dijo, yo soy el Señor del sábado, estaba cumpliendo el sábado. Él era el que iba a dar el descanso a Israel. Si hubieran tenido revelación, pero tenían la letra, pero no tenían revelación. ¿Pero acaso al tener la letra no tenemos la revelación? ¿Acaso al tener la Biblia no tenemos la revelación? ¿Acaso al tener el folleto del profeta, el hermano Branham, o la cinta del hermano Branham, acaso no tenemos la revelación? La fe viene por el oír, y la fe es revelación. Como se dijo la semana pasada, la palabra sin revelación lleva a religión. Eso es lo que pasa. Usted pudiera tener los escritos de Moisés, toda la Biblia en arameo, y todos los folletos del hermano Branham, pero sin revelación, eso lo llevará a religión. Y la religión no refleja a Dios. La religión es una estructura humana llamada a satisfacer la sed religiosa del hombre y no a hacer la voluntad de Dios. Israel había tomado la letra y la había convertido en religión, en una estructura religiosa, la cual se manifestó de diversas maneras. Ojo, de diversas maneras. Las más conocidas fueron las denominaciones, pero tomó muchos rumbos, muchas costumbres. Y el Espíritu Santo, cuando vino ahora a traer la revelación,
para, como dice esta escritura, para que tengáis vida, no lo identificaron, no identificaron a Dios, no identificaron la voz de Dios que estaba apuntando a la palabra. Recuerden, lo vuelvo a repetir, la letra sin revelación del Espíritu nos lleva a religión. Usted, con el mensaje de la hora, pero sin revelación del Espíritu, que confirma y une el mensaje de la hora con la Biblia, usted terminará creyendo cualquier disparate que surja basado en los mismos folletos. Sí, hay que decirlo, porque esas fallas en la interpretación de lo que Dios habló puede impedir, como dice el versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hermano, la revelación nos lleva a hacer la voluntad del Señor. Por eso la religión no nos lleva a hacer la voluntad de Dios, pero la revelación sí. Escuchen, ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. Ahí estaba el diagnóstico del Espíritu Santo para ellos. La razón por la cual han convertido mi palabra, mi revelación en religión, es porque no han oído mi voz, ni me han buscado mi rostro. Hermano, no han tenido una experiencia con Dios. No saben identificar a Dios en la escena. Cuando sucede algo, no saben si es Dios o el diablo. Hermano, no habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer, ni tenéis su palabra permanente en vosotros. Ahí está el tercer diagnóstico que el Espíritu Santo, el Señor Jesús, está haciendo. La palabra en sus corazones no estaba en permanencia. ¿Y cómo es eso? Que a lo mejor cuando iban a la sinagoga, allí estaba la palabra, pero cuando salían de la sinagoga, la palabra era desechada. A lo mejor cuando tomaban los escritos del Antiguo Testamento, oraban y leían esas expresiones proféticas, pero cuando venía el cumplimiento, no estaba Dios en sus corazones, no había revelación. Antes se basaban en lo que esos hombres decían. Cuando un hombre venía con su propia interpretación, a él sí recibían, porque su experiencia era humana y no espiritual. Eso sucede cuando alguien desecha la revelación del Espíritu. Hermano, yo he venido en nombre de mi Padre, mas yo os conozco. Voy al versículo 42. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Se dan cuenta la relación entre amor y obediencia? Dios sabía que aunque eran discípulos de Moisés, no obedecían la palabra porque no iban al Señor, no identificaban a Dios, no identificaban al Espíritu Santo. Hermano, yo me imagino esos israelitas con toda su casa llena de los cuadros de Moisés cruzando el mar, de Moisés hablando las plagas, de Moisés trayendo las tablas. Hermano, pero cuando vino la revelación, no identificaron al Dios
que ordenó a Moisés y que le dio las tablas de la ley y que hizo manifiesto las plagas en Egipto, y el Dios que abrió el mar para que cruzaran en seco. ¿Se dan cuenta la diferencia entre alguien que recibe una verdad porque otro se lo dice y no porque el Espíritu Santo se lo revela? Te dirá, pero hermano, ¿cómo puedo yo corregir eso? Pidiendo a Dios revelación del Espíritu. Él se la dará abundantemente. Él quiere tener compañerismo con usted. Él quiere que usted obedezca a la palabra, que usted lo ame. Yo he venido en nombre de mi Padre, o sea, el Señor me envió. Esta palabra no es mía. El Espíritu Santo está hablando por medio de mí. Y no me recibís. Eso lo está diciendo el Señor Jesús. Pero otro viene en su propio nombre, a aquel recibiréis. La diferencia se basa en la revelación. Eso es todo. ¿Acaso ellos tenían otro folleto, otra Biblia? La misma que tiene usted. Pero no vieron la palabra hecha carne, hermano. No vieron la manifestación de Dios. Y eso los hubiera llevado, como dijo el apóstol Pablo, si ellos hubieran sabido quién era el Señor, nunca hubieran crucificado al Rey de Gloria. Jamás. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque la revelación de Dios no estaba en sus corazones. Antes hicieron una estructura religiosa en base a la misma verdad. Pero ahora viene una advertencia. ¿Cómo podéis vosotros tener revelación? Pues tomáis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que de solo Dios viene. ¿Cómo pueden tener revelación cuando toman interpretaciones humanas de hombres que no vienen con la palabra revelada por Dios? No son enviados, son intelectuales. Y cuando viene la revelación de Dios, no la buscan, no la desean, no la procuran. ¿Cómo podéis vosotros creer? ¿Cómo puede usted recibir revelación cuando usted no busca la revelación de Dios? Cuando Dios le habla, no es capaz de entenderlo. Pero ahora viene la advertencia. No piensen que yo vengo a acusarlos a ustedes. Hay quien os acusa. El hermano Branham. Sí. Moisés, en quien vosotros esperáis, hermano. Él os acusa. Este folleto nos acusa a nosotros si nosotros no hacemos la voluntad del Señor. Este mensaje de la hora nos condena si no somos capaces de llegar a la madurez espiritual y dejamos que el diablo nos engañe con amargura, con raíz de amargura, con odio, con rencor y con orgullo. Hay quien nos va a acusar. Moisés. Hay quien nos va a acusar. El hermano Branham. Porque si vosotros creyerais a Moisés, les dijo el Señor Jesús a los judíos, creeríais en mí, porque de mí escribió él. No hay contradicción entre la Biblia y el mensaje. El mensaje apunta a Cristo y su manifestación aquí en la tierra. Todo lo que está sucediendo, todo lo que sucedió y todo lo que sucederá está aquí. Y está hablado bajo inspiración a través de esos mensajes que Dios habló por medio del hermano Branham.
Pero hermano, y entonces, ¿cómo podremos nosotros saber cuándo es Dios? Identifiquemos a Dios y pidámosle revelación de Dios. El mismo Dios que le reveló el mensaje al hermano Branham es el mismo Dios que le va a revelar a usted la palabra para la hora, la revelación, lo que debemos hacer como pueblo. Recuerden que la revelación es una fuente viva, constante, no una fuente pintada, no. Esa es la revelación. Si usted entiende eso, entonces siempre, escuchen, siempre procurará buscar la voluntad de Dios en todas las cosas. Se preocupará por la actitud que usted vaya a asumir ante las cosas. Estará en su corazón con el deseo de hacer lo correcto. Señor, ayúdame a hacer lo correcto, a hablar lo correcto. Perdóname si he fallado. Yo quiero verte en la escena en mi vida. Yo quiero dar testimonio de ti. Pero no de palabra nada más, que vean en mi comportamiento a Cristo y su palabra. Cuando usted tenga esa preocupación, ese amor, ¿se dan cuenta? Ese deseo, entonces Cristo se unirá a usted y le va a mostrar lo mismo que le reveló al hermano Branham. Tendrá la misma experiencia, hermano. No será una experiencia distinta. Dirá lo mismo que dice Cristo. Recuerde lo que dice la Escritura. El Espíritu y la esposa dicen, ven. No, la esposa dice una cosa y el Espíritu dice otra. Los dos hablan igualitos. Por eso, cuando usted realmente desea hacer la voluntad de Dios, entonces vendrá Dios a la escena y le revelará a usted que quiere amar al Señor Jesús, o sea, obedecerlo. Él le va a mostrar a usted la voluntad de Dios. Cuando usted de todo corazón procure hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Cuando usted realmente en su corazón se preocupe por guardar su corazón de la maldad que hay en el mundo. Acuérdense que el amor de muchos se va a resfriar porque la maldad ya está multiplicada en todos los rincones de la sociedad, incluyendo la religiosa, la cristiana. Pero el que persevera hasta el fin, el que ama al Señor Jesús y rompe esa atmósfera de incredulidad, de maldad, rompe ese hielo y calienta ese amor con el fuego de la revelación que alumbra el camino para ver en medio de la oscuridad, ese será salvo. ¿Quiere usted vencer en este tiempo final? ¿Quiere usted experimentar la voluntad de Dios? ¿Quiere usted identificar a Jesús en todos los aspectos de su vida? Busquemos la voluntad de Dios. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Gracias por esta hermosa palabra, esta revelación. Que tu pueblo pueda sacudirse de la frialdad de la odisea y que el calor del fuego de la revelación del Espíritu inunde nuestros corazones de ese calor para romper esa atmósfera de frialdad que muchos ya no les importa si te obedecen o no. Ya no les importa si se predica la palabra para la hora o no. No buscan la guianza del Espíritu, no buscan la sensibilidad del Espíritu, no buscan el Espíritu, sino que se han conformado solo con ser miembros de una iglesia, amparándose en que creen los escritos de tu siervo, el hermano Branham. El hermano Branham se preocupó siempre por hacer tu voluntad, que ese sea nuestro testimonio. El hermano Branham
te amó y amó a sus semejantes y no permitió que el diablo sembrara su corazón de raíz de amargura. Que así seamos nosotros, porque en el momento en que la amargura y el rencor y el orgullo se apodere de nuestros corazones se empezarán a enfriar y no veremos tu rostro, ni te conoceremos. Oh Dios, que eso no suceda. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, a romper toda atmósfera de incredulidad y a hacer tu voluntad en medio de este mundo que está fundamentado en maldad. Ayúdanos, Señor. Danos la victoria, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 a otro mensaje especial a través de la señal del Tabernáculo de Ebenecer, a través de sus redes sociales, YouTube, por Facebook y por la Radio Ebenecer. Esta semana hemos estado en diversas construcciones, arreglos en el tabernáculo y tal vez no han escuchado los mensajes o las predicaciones de las 3 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados a las 2, pero pronto ya van a ir saliendo. No se preocupen, oren por nosotros para que el Señor dé sabiduría y que las manos y los corazones se agilicen para que el trabajo se haga en excelencia para construir y remodelar la casa del Señor. Pero estemos en la expectativa para que estas predicaciones salgan prontamente y los domingos a las 9 de la mañana. Recuerden, considérese privilegiado porque el Señor lo ha llevado a donde se predica este mensaje. Pero no se base en la revelación natural. Reciba la revelación del Espíritu, que usted pueda confirmar con su testimonio y su fe: este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No porque otros se lo digan. Hermano, y que el Señor no nos acuse de incredulidad aún con el mismo mensaje. Que el Señor nos guarde y nos ayude para encender nuestros corazones con la revelación del Espíritu Santo, para que con la revelación podamos alcanzar toda promesa de Dios, incluyendo y principalmente, primero, el bautismo del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.